Esa noche apenas pude dormir. La imagen de la botella con las fotos de mi familia no me dejaba en paz. Era como si una sombra se hubiera instalado en mi mente, susurrándome constantemente que algo terrible estaba por venir. Intenté racionalizar la situación, diciéndome que todo podría ser una broma de mal gusto. No pude sacudirme la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Esto no es un juego, Manuel. Alguien está utilizando brujería para hacerte daño. Y si no hacemos algo pronto, las cosas van a empeorar. Las palabras de don Chucho solo sirvieron para aumentar mi inquietud, pero también me dieron una nueva determinación. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Encontré mi foto dentro de una botella. El sol caía implacable sobre las calles polvorientas del norte de México, mientras me dedicaba a lo que había hecho casi toda mi vida: preparar hot dogs en mi pequeño puesto. El aroma de la carne asada y el pan tostado solía atraer a clientes como abejas a la miel. Pero en las últimas semanas algo había cambiado. Las ventas, que siempre habían sido consistentes, comenzaron a caer sin explicación. Al principio intenté no darle mucha importancia, atribuyéndolo a una simple racha de mala suerte. Pero conforme los días pasaban y el flujo de clientes seguía disminuyendo, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Un día, mientras caminaba por un sendero solitario en las afueras del pueblo, buscando algo de tranquilidad, lejos del bullicio, vi algo que me llamó la atención. Entre la maleza y los arbustos secos, una botella de vidrio parcialmente enterrada sobresalía del suelo. Me agaché y la saqué con cuidado. Al mirarla de cerca, el corazón se me detuvo un instante. Dentro de la botella había una foto mía y otra de mi familia, cuidadosamente dobladas y rodeadas por lo que parecían ser hierbas secas. El frío me recorrió la columna vertebral. No necesitaba ser un experto para saber que aquello no era un simple accidente. Había oído historias de brujería y maldiciones cuando era niño, cuentos que las ancianas del pueblo contaban para asustarnos, pero nunca pensé que algo así podría estar relacionado conmigo, y menos aún con mi familia. La botella, con su contenido macabro, parecía ser una advertencia, una señal de que algo oscuro estaba en marcha. Con la botella en mano, me dirigí rápidamente de vuelta a casa, mi mente acelerada por la preocupación y el miedo. ¿Quién habría hecho algo así? ¿Por qué? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, cada una más inquietante que la anterior. Me di cuenta de que no podía ignorar lo que me había encontrado. La caída en las ventas, la botella con las fotos. Todo comenzaba a encajar de una manera siniestra. Esa noche, mientras intentaba mantener la calma frente a mi familia, supe que tenía que hacer algo. No podía permitir que el miedo me paralizara.
Si alguien había decidido atacarnos de esta manera, iba a necesitar toda mi fuerza y determinación para proteger lo que era mío. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de la botella con las fotos de mi familia no me dejaba en paz. Era como si una sombra se hubiera instalado en mi mente, susurrándome constantemente que algo terrible estaba por venir. Intenté racionalizar la situación, diciéndome que todo podría ser una broma de mal gusto. No pude sacudirme la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Al día siguiente, con la mente aún nublada por la preocupación, decidí hablar con mi esposa, Carmen. Ella era mi roca, la persona en la que siempre había confiado. Después de servir el desayuno a nuestros hijos, le pedí que me acompañara al patio, donde podríamos hablar en privado. Le mostré la botella y le conté cómo la había encontrado. Su rostro, normalmente tranquilo, se oscureció al ver las fotos. «Esto no es bueno, Manuel», dijo en voz baja, sus ojos reflejando la misma preocupación que sentía en mi interior. «Alguien está intentando hacernos daño». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Y lo peor es que no sé quién podría ser ni por qué están haciendo esto. Carmen me miró con seriedad. «Tienes que hacer algo, Manuel. No podemos simplemente quedarnos con brazos cruzados mientras alguien juega con nuestra vida de esta manera». Sus palabras me sacudieron. Sabía que tenía razón, pero no tenía idea de por dónde empezar. No era el tipo de hombre que creía en la brujería o en las maldiciones, pero la botella con nuestras fotos me había hecho cuestionar todo. Necesitaba respuestas y sabía que no podría encontrarlas solo. Decidí que lo mejor sería hablar con don Chucho, un hombre mayor que vivía en el pueblo y que era conocido por su sabiduría y conocimiento en las viejas costumbres. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba sucediendo, era él. No perdí tiempo, y esa misma tarde, después de cerrar el puesto, me dirigí a su casa. Don Chucho me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré la botella, su expresión se tornó grave. «Esto no es un juego, Manuel. Alguien está utilizando brujería para hacerte daño. Y si no hacemos algo pronto, las cosas van a empeorar». Las palabras de don Chucho solo sirvieron para aumentar mi inquietud, pero también me dieron una nueva determinación. No iba a permitir que alguien, quien quiera que fuera, destruyera lo que tanto me había costado construir. Don Chucho me sugirió que buscara la ayuda de doña Rosa, una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Aunque dudaba de estas cosas, sentía que no tenía otra opción. Tenía que proteger a mi familia y mi negocio. Y si doña Rosa podía ayudarme, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La casa de doña Rosa estaba rodeada de un jardín exuberante, un contraste con el paisaje árido que dominaba el pueblo. Al entrar, sentí un aire de misterio, como si cada planta y flor tuviera un propósito más allá de lo que podía ver. La puerta de madera, desgastada por el tiempo, crujió al abrirse. Y ahí estaba ella, doña Rosa,
esperándome como si hubiera sabido de mi llegada desde hace tiempo. Manuel, te estaba esperando, dijo en un tono sereno, pero cargado de significados ocultos. Aunque su figura era pequeña y frágil, había en ella una presencia que imponía respeto. Sin perder tiempo, le conté todo lo sucedido. La inexplicable bajada en las ventas, el extraño hallazgo de la botella con nuestras fotos y la creciente sensación de que algo oscuro se cernía sobre mi familia. Doña Rosa me escuchó atentamente, sus ojos fijos en mí, pero era como si viera más allá de las palabras, como si estuviera leyendo la historia oculta detrás de cada frase. Cuando terminé, ella tomó la botella que había traído conmigo y la examinó minuciosamente. Al abrirla, sacó las fotos cuidadosamente dobladas y las hierbas secas que la acompañaban. Al instante, su expresión se tornó más seria. Esto no es un simple mal de ojo, Manuel. Quien quiera que haya hecho esto, tiene una intención clara: dañarte a ti y a tu familia. Las palabras de Doña Rosa me hicieron sentir escalofrío. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. ¿Qué puedo hacer para detenerlo?, pregunté, buscando desesperadamente una solución. Doña Rosa se levantó lentamente y caminó hacia una estantería repleta de frascos y hierbas colgadas. Mientras buscaba entre sus cosas, comenzó a explicarme lo que necesitaba hacer. Primero, Manuel, necesitamos limpiar tu casa y tu puesto de cualquier energía negativa que haya sido colocada ahí. Esto no es solo una cuestión de fe. Es un proceso meticuloso que debe realizarse con precisión. Me entregó una bolsa de tela, dentro de la cual había una mezcla de hierbas secas. Pude identificar ruda, romero, albahaca y salvia, entre otras que desconozco. Cada hierba tiene un propósito específico, según me explicó. La ruda, por ejemplo, es conocida por su capacidad para absorber las malas energías y proteger contra el mal. El romero y la albahaca ayudan a purificar el ambiente, mientras que la salvia, como ella me dijo, limpia mi hogar de cualquier rastro de maldad. Además de las hierbas, Doña Rosa me dio una pequeña vela blanca y otra negra, junto con un frasco de agua bendita. La vela blanca representa la pureza y la luz que quieres atraer a tu vida. La vela negra absorberá y quemará cualquier energía negativa. Y el agua bendita, Manuel, es para consagrar tu hogar y tu puesto, asegurando que ningún mal pueda entrar de nuevo. Me sentí un poco abrumado por todo lo que tenía que hacer, pero Doña Rosa continuó explicándome con calma y a detalle el ritual que debía seguir. Primero, debes limpiar físicamente tu casa y tu puesto. Asegúrate de que todo esté ordenado y libre de polvo. La limpieza física es tan importante como la espiritual, porque el desorden atrapa energías negativas. Así lo hice. Al regresar a casa, Carmen y yo comenzamos a limpiar cada rincón de nuestro hogar. Aspiramos el polvo, lavamos los pisos y organizamos todo. En el puesto, me aseguré de que cada utensilio, cada esquina, todo estuviera impecable. Sabía que este era solo el primer paso, pero ya comenzaba a sentirme más en control.
Después de la limpieza física, llegó el momento de utilizar las hierbas. Doña Rosa me había explicado cómo hacer un sahumerio, utilizando las hierbas que me había dado. Toma un brasero o un recipiente resistente al calor y enciende un poco de carbón vegetal. Luego, coloca las hierbas sobre el carbón y deja que el humo llene el espacio. Con cuidado, seguí sus instrucciones. Encendí el carbón en un pequeño brasero que teníamos y cuando comenzó a brillar, coloqué la hierba sobre él. Inmediatamente, una fragancia intensa y terrosa llenó el aire. El humo comenzó a elevarse y con él sentí que algo pesado se desprendía de los muros de la casa. Camina por cada habitación de tu casa, me había dicho doña Rosa, y deja que el humo se disperse por todos los rincones. Mientras lo haces, reza en voz baja, pidiendo protección y liberación de todo mal. Lo mismo hice en el puesto. Caminé alrededor, asegurándome de que cada rincón fuera alcanzado por el humo purificador. El olor de las hierbas y la intensidad del momento me hicieron sentir una conexión profunda con el espacio. Cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba, parecía reforzar mi determinación. Con la casa y el puesto purificados por las hierbas, era el momento de encender las velas. Primero, la vela negra. La coloqué en el centro de la sala de estar de mi casa y en el mostrador del puesto. Mientras enciendes la vela negra, me había dicho doña Rosa, debes visualizar cómo absorbe todas las energías negativas que puedan estar presentes. Esta vela simboliza la destrucción del mal. Encendí la vela y la llama parpadeó un momento antes de estabilizarse. Observé cómo la cera comenzaba a derretirse lentamente, llevándose con ella cualquier mal que pudiera estar acechando. Después, encendí la vela blanca. Esta vela es para atraer la luz, la protección y la paz a tu hogar y a tu negocio. Debe arder hasta consumirse por completo. Mientras la vela blanca se consumía lentamente, sentí una calma que no había experimentado en semanas. Era como si, poco a poco, todo volviera a su lugar. El último paso del ritual era la consagración con agua bendita. Doña Rosa me había instruido que, con una ramita de ruda, debía rociar cada habitación de la casa y cada rincón del puesto con el agua bendita, mientras recitaba una oración de protección. Que esta casa esté protegida de todo mal, que ninguna sombra pueda cruzar su umbral, que este negocio sea próspero y seguro, protegido por la luz y el amor. Repetí mientras rociaba el agua bendita por toda la casa y el puesto. La oración, simple pero poderosa, resonaba en mi mente con cada gota que caía. Finalmente, doña Rosa me había aconsejado sellar todo el ritual con un último acto: colocar una ramita de ruda en cada puerta y ventana de la casa y el puesto. La ruda es una planta protectora. Colocarla en las entradas impedirá que cualquier mal intente regresar. Siguiendo sus instrucciones, coloqué una ramita en cada umbral y ventana. Era un gesto simbólico, pero al hacerlo, sentí que mi hogar y mi puesto estaban finalmente protegidos.
Cuando todo estuvo hecho, me senté en la sala de estar, agotado, pero aliviado. El ritual había sido un proceso largo y demandante, pero sabía que había hecho todo lo posible para proteger a mi familia y a mi negocio. Carmen se sentó a mi lado y compartimos un momento de silencio, conscientes de que habíamos enfrentado algo más grande que nosotros mismos, pero también más unidos que nunca. Las palabras de Doña Rosa resonaban en mi mente. Esto no será fácil, Manuel, pero debe ser fuerte. Y estaba decidido a hacerlo, porque sabía que la batalla no había terminado. Pero al menos ahora estábamos mejor preparados para lo que pudiera venir. Tras la intensa experiencia del ritual de limpieza y purificación, empecé a notar un cambio en el ambiente de mi hogar y de mi puesto de hot dogs. Todo parecía más ligero, como si una pesada carga se hubiera levantado. Sin embargo, a pesar de esta mejoría, la incertidumbre no había desaparecido por completo. Sabía que lo que había hecho hasta ahora era solo una parte del proceso. Las palabras de Doña Rosa resonaban en mi mente, recordándome que la amenaza seguía latente. Durante los días siguientes, me aseguré de mantener la limpieza espiritual y física, tanto en casa como en el puesto. Cada mañana, al llegar al puesto, encendía una pequeña vela blanca y pronunciaba las mismas oraciones que Doña Rosa me había enseñado. Carmen también hacía lo mismo en casa, reforzando la protección que habíamos creado. Este nuevo ritual diario nos dio la sensación de control, pero también me hizo más consciente de cada detalle. Cada cambio en el ambiente, cada rostro que pasaba por mi negocio. Las ventas comenzaron a mejorar poco a poco. Los clientes, que antes parecían evitarnos, comenzaron a regresar. Algunos mencionaron que habían extrañado mis hot dogs, mientras que otros simplemente sonreían y decían que era bueno ver el puesto lleno de vida otra vez. Aunque esto me llenó de esperanza, no podía evitar preguntarme si la mejoría era temporal o si el peligro había sido realmente neutralizado. Una tarde, mientras limpiaba el puesto después de un día relativamente exitoso, me llegó una inquietud repentina. Recordé que Doña Rosa me había advertido sobre posibles intentos de interferencia por parte de quien había hecho la brujería. Aunque el ambiente se sentía más tranquilo, no podía darme el lujo de bajar la guardia. Era como si una parte de mí supiera que aún quedaba algo por resolver, algo que seguía oculto en las sombras. Decidí regresar a ver a Doña Rosa para una consulta de seguimiento. Sentía que debía saber más, entender mejor lo que estaba enfrentando y asegurarme de que no hubiera pasado nada por alto. Al llegar nuevamente a casa de Doña Rosa, fui recibido con la misma calidez que la primera vez. Pero esta vez, la anciana parecía aún más preocupada. Después de escuchar mis experiencias recientes, asintió lentamente, como si confirmara algo que ya había sospechado. Manuel, comenzó, aunque has hecho bien en seguir las instrucciones para purificar tu casa y tu negocio, hay algo que no podemos ignorar. La persona que hizo esto
es alguien que conoce bien tu vida, alguien que ha visto tus logros y por alguna razón desea verte caer. Y no se van a detener hasta lograrlo. El miedo que había comenzado a disiparse apareció de nuevo. Pero esta vez lo acompañaba una determinación más fuerte. ¿Qué puedo hacer para descubrir quién es?, le pregunté, dispuesto a llegar al fondo de todo. Doña Rosa me miró con sus ojos penetrantes. Para descubrir al responsable, debes observar atentamente a quienes te rodean, sin levantar sospechas. Alguien cercano, tal vez incluso alguien que consideres un amigo. Pero no actúes con precipitación, porque una acusación sin pruebas podría resultar en más problemas. Me aconsejó que comenzara una investigación discreta, observando a las personas con las que interactuaba diariamente, especialmente aquellas que mostraban un interés inusual en mi situación. La envidia, Manuel, dijo con firmeza, es una fuerza poderosa. Puede corromper corazones y nublar mentes. Busca señales de ello en quienes te rodean. Esa misma tarde, mientras volvía al pueblo, empecé a considerar a cada persona que conocía bajo una nueva luz. ¿Quién podría estar lo suficientemente resentido como para hacerme daño de esta manera? La idea de que alguien cercano pudiera estar involucrado me perturbaba profundamente, pero sabía que debía seguir adelante. Comencé a observar a mis clientes con más atención, analizando sus comportamientos, sus comentarios, sus miradas. Cada sonrisa, cada gesto, ahora parecía tener un segundo significado, una posible pista sobre sus verdaderas intenciones. También presté atención a mis vecinos, especialmente aquellos con los que había tenido algún tipo de conflicto en el pasado, por más pequeño que fuera. Con el tiempo, un patrón comenzó a emerger. Noté que había ciertos clientes que siempre preguntaban sobre mis ventas, con un interés que me parecía fuera de lugar. Otros que habían sido habituales. Habían dejado de venir sin motivo aparente, y cuando los veía en la calle, sus miradas eran evasivas. Incluso algunos amigos cercanos parecían menos dispuestos a conversar, como si evitaran decir algo que los delatara. La sensación de desconfianza creció en mí, pero también me volví más cuidadoso. Sabía que no podía permitir que la paranoia me dominara, pero tampoco podía ignorar las señales que parecían surgir de todas partes. Era como caminar sobre una cuerda floja, buscando el equilibrio entre la cautela y la acción. Después de semanas de observación y análisis, empecé a sentir que me acercaba a algo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, aunque todavía no tenía una imagen completa. La idea de que alguien cercano pudiera estar involucrado se había vuelto cada vez más plausible, pero no tenía pruebas concretas. Un día, mientras trabajaba en el puesto, una conversación casual me dio una pista importante. Un cliente, uno de los pocos que aún mantenía una relación cordial conmigo, mencionó en tono de broma que había escuchado rumores sobre mi negocio.
rumores que parecían tener su origen en una fuente inesperada. Según él, había personas en el pueblo que decían que mis hot dogs ya no eran tan buenos como antes y que era mejor comprar en otro lugar. La conversación me dejó pensativo. ¿Quién podría estar difundiendo esos rumores? ¿Y con qué propósito? Empecé a hacer preguntas discretas, intentando rastrear el origen de las habladurías. Lo que descubrí me sorprendió. Los rumores parecían estar vinculados a un antiguo amigo, alguien que solía frecuentar mi puesto y que, en el pasado, había expresado su deseo de abrir un negocio similar. Aunque siempre habíamos tenido una relación cordial, recordé que en más de una ocasión había mostrado signos de envidia cuando mi negocio comenzó a prosperar. La idea de que él pudiera ser el responsable de la brujería era desconcertante, pero muy posible. Decidí confrontarlo. Lo iba a hacer con cautela. No quería acusar a nadie sin pruebas, pero necesitaba saber la verdad. Lo abordé en su tienda y después de una conversación tensa, noté que evitaba mirarme a los ojos. Su tono era forzado. Mis sospechas se confirmaron cuando, en un descuido, mencionó algo sobre la botella que solo alguien involucrado podría saber. La revelación me golpeó con fuerza. El amigo en quien había confiado, quien había compartido mis alegrías y éxitos, era el responsable de todo el sufrimiento reciente. La traición dolía más que cualquier maldición. No lo confronté directamente en ese momento, pero decidí que debía tomar medidas para protegerme y al mismo tiempo enfrentar la situación con la dignidad que la situación ameritaba. Esa noche hablé con Carmen sobre lo que había descubierto. La noticia me dejó en shock, pero también la llenó de una determinación similar a la mía. Sabíamos que no podíamos permitir que esta traición destruyera nuestra familia y nuestro negocio. Decidimos que debíamos confrontar al responsable, pero no de la manera en la que él esperaba. Volví a ver a doña Rosa, quien al escuchar mi relato me sugirió una estrategia diferente. En lugar de buscar confrontación directa, deberíamos trabajar para deshacer el daño causado y al mismo tiempo devolver a nuestro enemigo la energía negativa que había lanzado contra nosotros. Me dio un nuevo conjunto de hierbas y una oración especial, diseñada para reflejar cualquier mal de vuelta a su origen. El odio y la envidia son como un espejo. Si devuelves lo que te han enviado, la maldad volverá a quien la originó. Esa misma noche, Carmen y yo realizamos el ritual final, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de doña Rosa. Sentí una mezcla de emociones mientras lo hacíamos. Tristeza por la traición, pero también un creciente sentido de paz, al saber que estábamos cerrando un ciclo de negatividad en nuestras vidas. Al día siguiente, al enfrentar a mi amigo, lo hice sin rencor en mi corazón, pero con la claridad de que no permitiría que su envidia nos afectara más. Le expliqué que sabía lo que había hecho, pero en lugar de buscar venganza, le deseé paz y claridad en su vida. Su rostro mostró sorpresa y quizás un atisbo de arrepentimiento, pero no buscaba una disculpa.
Sabía que el verdadero cierre está en mi interior. Y por fin lo encontré. Y cabe mencionar que en mi familia estamos mejor que nunca y el negocio va viento en popa. Gracias por escuchar mi historia. Se siente tan liberador compartirla. Me encanta leer en comentarios si alguien ha vivido algo así. Y ¿saben? Yo tenía entendido que es malo tocar estos trabajos de brujería. Si alguien sabe algo al respecto, ¿me lo puede compartir, por favor? Mientras tanto, recuerda que tenemos una cita, justo al caer la noche.